En el marco del análisis de los problemas constitucionales que pueden surgir por la participación del Estado en una organización de carácter supranacional de integración, como el caso de la Unión Europea o el caso de la Comunidad Andina, podemos señalar uno específico que tiene que ver con la búsqueda de mecanismos que permitan que la Constitución siga teniendo esa característica de norma fundamental, de norma suprema para el Estado nacional. En este contexto, ya hemos visto cómo podrían darse algunas afectaciones en los ámbitos, por ejemplo, de la soberanía, de la supremacía de la Constitución, y adicionalmente de las garantías constitucionales que tenemos los ciudadanos, cuando, si no se toman en cuenta algunos mecanismos específicos para garantizar la Constitución, los estados son parte de un proceso de integración donde hay una organización internacional de integración dotada de muchos poderes de tal manera que le permiten pues adoptar políticas, tomar decisiones de orden político que afectan de manera general a los Estados miembros, a las empresas y a los ciudadanos, adoptar normas jurídicas además que son aplicadas y vigiladas en términos jurisdiccionales para garantizar su vigencia por una corte supranacional y adicionalmente porque hay un derecho, este derecho precisamente que emana de instancias supranacionales que podrían a lo mejor no garantizar el hecho de tener un respaldo de orden democrático, de legitimidad, como pasa, por ejemplo, con los parlamentos nacionales cuando adoptan leyes. Pero, ¿qué se puede hacer en este contexto para garantizar el valor fundamental de la Constitución? Se podría pensar en dos vías. La primera tiene que ver con incorporar ajustes en algunas cláusulas, en algunas disposiciones de la Constitución que exijan que cuando un Estado es parte de una organización internacional de integración, ese Estado respete como esa organización, perdón, respete absolutamente la tradición constitucional del Estado que se está integrando, en el sentido de respetar los parámetros que tienen que ver con democracia, con legitimidad, con Estado de Derecho, con el hecho de que se trata normalmente de un modelo republicano de Estado, donde hay una separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, donde además se respeta absolutamente los derechos y las garantías de aquellos derechos. Entonces, en la Constitución se podría determinar de manera muy clara algunas exigencias para cuando el Estado va a formar parte de una organización de integración supranacional o del tipo comunitario, garantizando esos pilares básicos del Estado constitucional y democrático actual. Y por otro lado, la otra posibilidad es que cuando ya esté en marcha un proceso de integración, se realicen los ajustes correspondientes que pongan a tono los tratados de integración con la Constitución, de tal manera que haya una conexión, una sinergia entre estos dos cuerpos normativos. Por un lado la Constitución y por otro lado unos tratados fundacionales de la integración que no hacen tabla rasa de la norma suprema, sino que más bien parten para efectos de la organización del poder de integración de los parámetros claros que están ya antes en cada una de las constituciones de los países que se han integrado, de tal manera que también en los tratados se hagan referencias expresas en cláusulas específicas sobre democracia, sobre legitimidad, sobre respeto a la constitución de cada país miembro, a los derechos de las personas, a las garantías de esos derechos y también a los valores del Estado democrático y del Estado republicano.